A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Es un placer para mí estar nuevamente acá en el canal y para hablar casi de lo de siempre, diríamos así, de las disfunciones sexuales. El día de hoy haríamos una revisión de las disfunciones sexuales de origen hormonal. Esto es muy interesante, vamos a hacer alguna aclaración de los conceptos de la última vez y creo que de esa manera vamos a quedar ya en orden. Las disfunciones sexuales de origen hormonal tienen que ver con las hormonas en el hombre, y en el hombre son importantes porque somos portadores de 4 hormonas de estas que intervienen en la función sexual, definitivamente. Hablamos de las hormonas sexuales, ¿no es cierto? De estas, entre las femeninas que nosotros tenemos la prolactina. Es una hormona muy importante, femenina, yo diría que la más importante, la que más interviene dentro de la función sexual nuestra, del hombre. La segunda hormona femenina es la folículo estimulante, se llama FSH. Y la tercera hormona femenina es la luteinizante. Estas dos últimas tienen que ver más bien con el desarrollo del folículo cuando está en el ovario, ¿no es cierto? O digamos del folículo fecundado. Y la hormona masculina, la única hormona masculina es la testosterona, pero la testosterona tiene también otras variedades que son la androsterona, la epiandrosterona, en fin. Bueno, pero digamos que el concepto es de testosterona. Entre las hormonas, la testosterona es un andrógeno. ¿Qué quiere decir andrógeno? Andrógeno quiere decir un esteroide masculino que interviene en la función sexual masculina, los andrógenos, porque los estrógenos, en cambio, son las hormonas femeninas que intervienen en la función sexual femenina, pero que también de alguna manera intervienen en la función sexual masculina. Los andrógenos son esteroides al igual que los estrógenos, son esteroides, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de los andrógenos que son esteroides. Estos andrógenos se producen prácticamente en todos los animales, digamos, los peces, las aves, los mamíferos grandes, en fin, en todos se encuentra la testosterona. En los vertebrados, la testosterona es producida por los testículos en los machos y por los ovarios en las mujeres, en las hembras, ¿no es cierto? Esto es importante saber porque definitivamente en los hombres el 99.9% de la testosterona está producida en los testículos. Apenas una pequeña cantidad se produce en otra parte que se llaman las cápsulas suprarrenales. En las mujeres, en cambio, la testosterona se produce en los ovarios, pero en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades. Pero es importante para la función sexual femenina. A más de producirse en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres, también se produce, como habíamos dicho hace un rato, en las glándulas suprarrenales.
Como su nombre lo indica, glándulas suprarrenales están por encima del riñón. Son unos pequeños casquetes que están en la parte superior, en el polo superior del riñón. Por eso se llaman glándulas suprarrenales. Pero son muy importantes estas glándulas, porque además de producir en este caso los esteroides andrógeno y también el estrógeno, además de eso, tienen otras hormonas muy importantes que son vitales para la vida del individuo. Pero la testosterona, además de ser un andrógeno, también es un anabólico. ¿Qué quiere decir anabólico? Para que comprendamos qué es anabólico, tenemos que decir qué es el metabolismo, qué es el metabólico. Lo que es la función del metabólico es una función física, química y sobre todo de enzimas, enzimática, que actúa en las células, en todas las células del organismo del individuo. Esto produciendo un metabolismo, produciendo, digamos, una especie de mejora o también de empeoramiento de la célula, ¿no es cierto? Cuando produce el metabolismo positivo, o sea, mejoramiento de la célula, se llama anabólico, o sea que actúa en el anabolismo. Anabolismo es cuando la célula mejora, cuando la célula crece, cuando la célula se estabiliza, todas las células de nuestro organismo. Eso es el anabólico. Pero también hay lo contrario, ¿no es cierto? Cuando la célula se deprime, cuando la célula se daña, cuando la célula envejece, ¿no es cierto? Entonces, la testosterona cumple estas dos funciones, como andrógeno, o sea, como una sustancia hormonal sexual, y también como una sustancia anabólica. La testosterona en el hombre actúa produciendo un desarrollo de los testículos y la próstata, sobre todo, pero también en los testículos es importante saber que desde la fase embrionaria, o sea, cuando está todavía dentro en el embrión, dentro del útero, ¿no es cierto? En la fase embrionaria, ya los testículos ya comienzan a funcionar, ya producen testosterona, y esto va a darle un carácter para que sea o varón o para que sea mujer, ¿no es cierto? Además de esto, la testosterona actúa en el desarrollo de los testículos y en pequeña cantidad en el desarrollo de la próstata. Pero la testosterona también actúa en los caracteres sexuales secundarios, primarios, ya dijimos los testículos, y secundarios. ¿Cuáles son estos caracteres sexuales secundarios? Primero, aumenta la masa muscular y la masa ósea. En el hombre la masa ósea y la masa muscular es más grande, es más fuerte, es diferente que en la mujer. Por lo tanto, esto se debe a que hay una acción de la testosterona. También interviene en el pelo facial y en el pelo corporal. La testosterona hace que aparezca el pelo en los hombres, que se llamaría la barba y el bigote, ¿no es cierto? Y también el pelo corporal al nivel de la zona pubiana, al nivel de las ingles. Entonces también está servido, digamos así, por la testosterona. Es importante saber que el control de la osteoporosis en el hombre está hecho por la testosterona. Cuando disminuye la cantidad de testosterona, cuando es ínfima, cuando está en una cantidad decadente de la testosterona, puede presentarse en el hombre osteoporosis. Por eso es que la ligadura, por ejemplo, de los conductos deferentes del hombre puede llevar a una osteoporosis. Por esa razón, nosotros somos un poco escépticos en la ligadura de los conductos deferentes, o sea, vasectomía, porque puede llevar a uno de los problemas
que es la osteoporosis. La testosterona produce también un bienestar y una salud sexual. ¿Qué quiere decir esto de salud sexual? Quiere decir que el hombre ya en sus debidas etapas se desarrolla normalmente, ¿no es cierto? Y vive normalmente. La testosterona se encuentra en el plasma sanguíneo del adulto, del hombre adulto, ¿no es cierto? Y de la mujer adulta también. Pero en el hombre se encuentra en proporción 10 veces mayor que en la mujer. Esto es importante saber, que la testosterona, por lo tanto, es 100% en el hombre y una vez por 10% en la mujer. Por el elevado consumo del metabolismo de esta testosterona en el hombre, del metabolismo diario, hay un elevado consumo. Nosotros necesitamos consumir mucha testosterona, sobre todo para la actividad sexual, y por lo tanto se consume en gran cantidad. Y esto hace que la producción de la testosterona en el hombre sea mayor, 20 veces mayor que en la mujer. Imagínense lo importante que es. La concentración era 10 veces mayor, pero la producción es 20 veces mayor en el hombre que en la mujer. Esto se debe a que hay un consumo metabólico importante en el hombre, más aún si tiene una función sexual activa, ¿no es cierto? Es importante saber que el hombre sensible a la testosterona necesita para su vida general y para su vida sexual testosterona, pero las mujeres son más sensibles a la acción de esta hormona. Son más sensibles en gran cantidad, más sensibles que el hombre. Los andrógenos, habíamos dicho que las hormonas sexuales masculinas se llaman andrógenos. Los andrógenos intervienen importantemente en la maduración de los órganos sexuales. Esta maduración se produce a nivel del pene, a nivel de los testículos, a nivel del escroto, a nivel de la próstata. Esto es importante saber cuándo se van a producir y más tarde lo vamos a decir, lo vamos a indicar, ¿no es cierto? Pero hay una interacción importante también de los andrógenos con las glándulas de secreción interna. Los andrógenos son moduladores de la producción, de la acción de otras hormonas de secreción interna, o hormonas que se producen en la hipófisis, que se producen en la tiroides, ¿no es cierto? La testosterona tiene una interacción importante con estas glándulas de secreción interna. También interviene la testosterona en la estructura, en la arquitectura física del cuerpo del hombre, totalmente diferente de lo que sucede en la mujer, donde los estrógenos actúan en la modelación del cuerpo femenino. En la modelación del cuerpo masculino interviene definitivamente la testosterona. Pero la testosterona, habíamos dicho hace un rato, que además de tener esta función sexual que acabamos de decir, también actúa como un anabólico. O sea, como anabólico controla la síntesis prácticamente de todo, pero sobre todo en especial proteica a nivel celular. Y los anabólicos, por eso se producen sustancias y se venden en el comercio sustancias anabólicos, porque aumentan el crecimiento de la masa muscular y de la fuerza muscular. Por eso es que los atletas en el entrenamiento usan anabólicos. Hoy siempre los anabólicos, que son esteroides, han sido controlados para el doping, ¿no es cierto?, para que no se produzca doping, porque los anabólicos actúan aumentando el anabolismo, o sea, aumentando la modulación, perdonen el término redundante, el aumento, el desarrollo de la célula en todo el organismo, y a nivel muscular y a nivel de los huesos más. Esto es diferente
del catabolismo. El catabolismo es en cambio la pérdida de la fuerza, de la vitalidad, de la estructura de la célula, todas las células, más aún de las células que tienen que ver con la función sexual, de los órganos sexuales. Esto es el catabolismo, que es exactamente lo contrario del anabolismo. Por eso en el entrenamiento, los fisicoculturistas usan anabólicos para el desarrollo muscular, para el desarrollo óseo. También incrementan la densidad, y esto es importante, la densidad y la fuerza física y la resistencia ósea. Los huesos del hombre son bastante más resistentes que los de la mujer, y también en las etapas adultas, en etapas de envejecimiento, la osteoporosis es más frecuente en las mujeres que en el hombre, bastante más frecuente. En el hombre es raro que se presente osteoporosis, porque se necesita una disminución muy grande de la testosterona. En cambio, en las mujeres se necesita una disminución importante de los estrógenos. La testosterona, vamos a ver los efectos androgénicos de la testosterona en las diferentes edades, en la diferente evolución del feto y del individuo. Prenatal, antes del nacimiento, ocurren entre las 4 o 6 semanas de gestación. ¿Qué es lo que ocurre? Una virilización genital. ¿Qué quiere decir virilización genital? Hay un túbulo que no está desarrollado todavía, un túbulo que se llama un túbulo de la uretra fálica, es decir, que a la vez está la uretra y a la vez está el falo. El falo es el pene, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de virilización genital hay una fusión de la línea media de este elemento que es la uretra fálica, ¿no es cierto? Ahí también interviene con un adelgazamiento importante del escroto y crecimiento del falo y crecimiento del pene, ¿no es cierto? También se desarrolla la próstata y las vesículas seminales en esta etapa, en la prenatal, o sea, dentro de las 4 o 6 semanas de gestación. Y aquí es cuando se define la identidad de género. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la testosterona va a hacer que se desarrollen los órganos genitales masculinos y que por lo tanto haya una identidad de género masculina. Ya en la infancia temprana, en las primeras semanas la testosterona aumenta importantemente, en las primeras semanas de nacimiento, ¿no es cierto? Luego la testosterona es muy poco detectable. Y esto se debe a una cosa muy importante. Hay una masculinización del cerebro. La testosterona que existe en el cuerpo del infante, del recién nacido, va a actuar directamente en la masculinización cerebral y por eso disminuye a nivel general, digamos. La hormona testosterona en esta etapa de la vida, de crecimiento, es muy poco, no existe muy poco, casi no se puede detectar. ¿Por qué? Porque está actuando definitivamente en la masculinización del cerebro. El cerebro femenino no es afectado en esta etapa de la vida por la testosterona, porque está protegido por una hormona especial, por una sustancia especial que se llama alfa-fetoproteína. Esta alfa-fetoproteína como que le protege a los ovarios de la acción de la testosterona. Y esto se debe a que hay una aromatización estrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrógenos femeninos, que también tenemos los hombres, ya hemos dicho, se aromatizan, se transforman en un momento dado debido a ciertas acciones fisiológicas y pueden transformarse en testosterona. En la etapa prepuberal, o sea, cuando el niño está antes de llegar a la pubertad, ¿qué es lo que pasa? Los efectos androgénicos prepuberales son, primero, observables.
por el incremento del andrógeno que es importante al final de la infancia de los niños y las niñas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la acción de la testosterona en esta etapa de la vida? En esta etapa de la vida lo primero que sienten los hombrecitos es olor corporal como el de los adultos. Lo sienten, lo saben, y los especialistas, los médicos especialistas van a ver que tiene un olor característico al del adulto, ¿no es cierto? Hay un incremento importante de la piel, y sobre todo un incremento de la piel grasa, de la piel aceitosa. Y esto se pone en evidencia al momento que se presenta el acné y la seborrea. O sea, el acné tiene una razón. El acné es por el incremento de la testosterona a nivel de la etapa prepuberal, que este es un daño, una molestia muy importante en los jóvenes, en los adolescentes que todavía no han llegado a la pubertad, porque presentan el acné en forma grave y es desesperante porque no encuentran la curación. Ahí la curación está en un aumento importante de la testosterona, en bloquear este aumento, sobre todo a nivel de donde se está produciendo, ¿no es cierto? Hay una aparición del vello púbico, y el vello púbico en el hombre es de forma rectangular y en la mujer en forma triangular. Hay una maduración y crecimiento rápido óseo. En esta etapa prepuberal es cuando más se desarrollan los huesos del joven, del adolescente. Se desarrollan en longitud y se desarrollan en fuerza, en grosor, porque hay una maduración importante, ¿no es cierto? También hay un aumento del pelo facial, el bigote, y ya en los niños prepúberes aumenta el bigote en forma importante. En la etapa de la pubertad. En la etapa de la pubertad ya tenemos cambios más importantes. Los efectos androgénicos aparecen cuando los niveles de testosterona han permanecido altos, ¿no es cierto? Altos en el adulto y también masculino y femenino, ¿no? Y esto por periodos más largos todavía. De aquí hay un importante agrandamiento de las glándulas sebáceas y salida del vello. Hay un agrandamiento del pene y del clítoris, una clitomelalgia. Hay un aumento de la libido y frecuencia de las erecciones. El vello púbico y facial aumenta y se extiende, ¿no es cierto? Hay un crecimiento del tejido espermatogénico, o sea, donde se producen los espermatozoides. Y hay cambios de la voz y aparece la nuez de Adán. Hay crecimiento de la mandíbula, de los hombros, de las cejas, y todo esto por maduración ósea. Como ustedes bien ven, hemos visto la importancia de la testosterona. Muchas gracias por su amable atención. Será hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.